obtener la derivada de esta función, pero antes de derivarla vamos a simplificarla de la siguiente manera. La a nos representa una constante, puede tomar cualquier valor. Entonces yo tengo una constante multiplicada por una función. Tenemos que recordar la derivada básica de derivación, que es la de una constante por una función. Cuando tenemos ese tipo de casos, la constante la dejamos quieta tal cual y multiplicado ya todo eso por la derivada de esa función. Entonces, aquí vamos a simplificar esta función de la siguiente manera. Tenemos que recordar que x cuadrada es el ángulo del coseno. Entonces, esta parte de la raíz cuadrada la podemos reconvertirla a una función trigonométrica elevada a un exponente fraccionario mediante leyes de las radicales. Cuando tenemos la raíz enésima de una base a elevado a la potencia m, esto es igual a elevado a la m sobre n, donde la n es la radical y la m es la potencia. Entonces aquí también tendríamos que enfatizar que todo esto es una función trigonométrica y esta está elevada a potencia 1. ¿Por qué? Porque las leyes de los exponentes dicen que cuando tenemos una base elevada a potencia 1 nos da la misma base. Es como si borráramos el exponente 1 y destruyéramos los paréntesis. Y al final se asume que es raíz cuadrada porque en este caso tiene radical 2, aunque esa radical no está tal cual explícitamente. Pero se debe de asumir que es radical 2 porque es una raíz cuadrada. Entonces 1 es m y 2 es n. Por lo tanto, y esto es igual a multiplicado todo eso por, abriendo paréntesis, coseno de x cuadrada, esto elevado a la 1/2. Hemos obtenido la simplificación de esta expresión original. Ahora sí ya podemos hacer la derivación adecuadamente. ¿Cómo? Aplicando la derivada de una función generalizada elevada a una potencia dada, es decir, la regla de la cadena, que dice lo siguiente: cuando tenemos la derivada con respecto a x de una función generalizada g de x y esa está elevada a una potencia dada, esto es igual a que la potencia se baja multiplicado por la función generalizada, que esa se conserva, no le hacemos nada, y a esa potencia le restamos una unidad. Y todo eso multiplicado por la derivada de esa función generalizada g de x, es decir, la derivada de lo que está dentro de ese paréntesis, o bueno, en este caso dentro de este corchete. Pero dentro de esa parte, de lo que está dentro del paréntesis, tenemos que conocer la derivada del coseno, que también es una función generalizada, la x cuadrada. No es un coseno de x simple, sino que en este caso también vamos a utilizar otra regla de derivación, que es la derivada del coseno de también una función generalizada. Es decir, que si tenemos la derivada con respecto a x del coseno de otra función generalizada, como por ejemplo h de x, así, esto es igual a, si también recordamos que la derivada del coseno es menos seno, entonces todo esto es menos multiplicado por la derivada de esta otra función generalizada, y ya pasamos de coseno a seno de la misma otra función generalizada h de x. Entonces, aquí, asumiendo que la a es una constante y esa constante, como lo había dicho hace un momento, la dejamos quieta, entonces ahí ya nos va a representar la derivada de y con respecto a x. Por lo pronto vamos a utilizar la primera regla, es decir que la potencia a la dejamos quieta y la multiplicamos por la potencia que vamos a bajar. La n nos representa el 1/2. Entonces a multiplicado por 1/2 y multiplicado a la vez por, abriendo paréntesis, la g de x es el coseno de x cuadrada. Entonces conservamos tal cual coseno de x cuadrada. Y todo esto elevado a la n-1. Ya dijimos que la n nos representa 1/2 y le restamos una unidad. Y todo eso multiplicado por, abriendo corchete, la g' de x, es decir, la derivada del coseno de x cuadrada. Ahora vamos a utilizar esta regla escrita en verde. Entonces, ahí ya sabiendo que la derivada del coseno es menos seno, entonces empezamos desde el negativo, abrimos paréntesis y todo lo que vamos a poner ahí es la derivada de la h de x, es decir, la derivada de x cuadrada con respecto a x. La derivada de x cuadrada con respecto a x nos da como resultado 2x. Y pasamos de coseno a seno.
de la h de x. La h de x es la x cuadrada. Entonces aquí ya lo tenemos, cerramos corchete. Ahora vamos a simplificar este resultado. Ya hemos desarrollado esas dos reglas básicas de derivación. Aquí lo que tenemos principalmente es que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 expresiones que se multiplican entre sí. Pero lo principal es que tenemos aquí un más y multiplicado por menos. Entonces más por menos será menos. Entonces todo el resultado será negativo. La derivada de y con respecto a x, todo esto va a ser igual a, ya vamos a empezar desde el signo menos, porque más por menos nos da menos. Y pues aquí nosotros vemos que a multiplicado por 1/2 multiplicado por 2x, el orden de los factores no altera el producto. Luego, seno de x cuadrada, y al último el coseno de x cuadrada elevado a la potencia menos 1/2, porque 1/2 menos 1 nos da menos 1/2. Entonces todo esto multiplicado por coseno de x cuadrada, y eso elevado a la potencia menos 1/2. Ahora simplificando todo esto, podemos observar que el 2 del numerador, o bueno, del entero, y el 2 del denominador se pueden cancelar. Y a por 1 por x nos da como resultado ax. Obviamente empezando desde el signo negativo. Entonces tendremos como la derivada de y con respecto a x, esto es igual a menos ax multiplicado por seno de x cuadrada, y todo eso multiplicado por, abriendo paréntesis, coseno de x cuadrada, y esta expresión elevada a la potencia menos 1/2. Esto lo podemos simplificar aún más utilizando leyes de los exponentes. Precisamente que cuando tenemos una constante k, o también puede ser una función, pero multiplicado por una base elevado a potencia negativa, esto lo podemos convertirlo de esta manera. Es decir, que la base se pasa a denominador mientras que cambia el signo del exponente. Entonces todo esto nos va a representar k, y esto es a la menos n. Entonces, simplificando todo esto, vamos a obtener que la derivada de y con respecto a x, esto es igual a menos ax por seno de x cuadrada, y todo esto está dividido por esto, que es coseno de x cuadrada, y todo eso elevado a potencia de menos 1/2 a 1/2. Y pues al final de cuentas, ya tenemos esta misma situación, podemos reconvertirla a esta. Es decir, la raíz cuadrada de coseno de x cuadrada. Obviamente también recordando leyes de los signos, menos entre más es menos. Entonces, derivada de y con respecto a x, esto es igual a menos ax seno de x cuadrado, y todo esto dividido por la raíz cuadrada del coseno de x cuadrada. Y con esto terminamos este ejercicio. Esta es la derivada de esta función.